Así es. Miren, amanecemos mojados en el día de hoy, pero ya se entiende que el país debe comenzar a trabajar. Lo decía el presidente ayer, luego de la reunión del equipo de seguridad, del equipo de manejo de desastres. Hay que retomar la normalidad, salvo 4 provincias. El resto del país ya no está en alerta roja y por tanto hoy lunes ya están abiertas el llamado a la docencia en tanto centros públicos como privados, así como de educación básica como superior, y también está ya llamada a la gente a reintegrarse a las labores. Ahí ustedes están viendo el mapa con las provincias en alerta roja, solamente 4, que son las provincias del suroeste más profundo: Independencia, Pedernales, Bauruco y Barahona. El resto del país está o en alerta amarilla, como es el caso del Gran Santo Domingo, por ejemplo, las zonas de San Cristóbal, Peravia, Ocoa, Asua, y el resto en alerta verde. Solamente Valverde y Puerto Plata no tienen alertas, incluso la línea noroeste está en alerta amarilla, porque los efectos de Melissa, que se dirige hacia el norte, busca en las próximas horas posiblemente borrar, será Jamaica del mapa. Bueno, le va a dar duro. Dejarla más desolada de cuando llegaron los españoles ya hace 500 y pico de años. Va a entrar categoría 4. Melissa se convirtió en huracán el fin de semana y se organizó bastante bien y va con mucha fuerza de huracán mayor en rumbo al norte, y se espera que ya ya los efectos de Melissa se sienten en Jamaica. Jamaica desde ayer está evacuando una cantidad importante de personas, los aeropuertos han cerrado, trataron de salir la mayor cantidad de visitantes que estaban allí y probablemente ya los efectos se estén sintiendo y con mucha más dureza las próximas horas. También dejará lluvias sobre Haití, se prevén efectos catastróficos en Haití y también continuarán las lluvias en la República Dominicana. En la parte este de la isla Hispaniola seguirá lloviendo. Hoy, por ejemplo, en la capital amanecimos mojados, pero hay que reintegrarse a las labores, hay que reintegrarse a la docencia y hay que reintegrarse a la vida ya. O sea, pasamos bien, Melissa, todavía hay muchos daños, hay zonas afectadas, por ejemplo, señalan que hay 77 personas albergadas, 625.000 personas, usuarios de agua potable afectados, 735 viviendas con algún daño y 48 comunidades aisladas. O sea, todavía hay personas en República Dominicana que padecen los efectos de Melissa. El gobierno está disponiendo entrega de alimentos, está disponiendo asistencia social de diferentes naturalezas, obras públicas interviniendo para habilitar a las comunidades que se encuentran incomunicadas, etcétera. Pero en sentido general, el país debe arrancar, aunque se vayan todavía manifestando efectos de Melissa y tengamos en el territorio nacional todavía personas afectadas y que pueden continuarse afectando, porque como ustedes ven, en la zona del suroeste las alertas continúan altas y pudieran producirse efectos como inundaciones o otras desbordamientos de ríos, arroyos o cañadas que generen daños. Esperemos que no sea el caso. Hasta ahora creo que 2 personas murieron por los efectos de Melissa. Una persona con discapacidad en Santo Domingo Norte, lo arrastró una cañada, y un niño en Los Mameyes que parece que se puso a jugar en los arrecifes cerca de las olas y unas olas lo arrastraron. Hasta ahora ese es el balance preliminar, esperemos a ver qué dicen las autoridades más adelante. Buen día, compañero. Jóvenes, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, no lo veía usted. Buen día, compañero, usted también. Lunes 27 de octubre, mojado, muy mojado. Sí, amaneció lloviendo. En septiembre, últimamente nos juntamos aquí. En septiembre, sí. Yo creo que sí, usted después de... Nos tocó unos días. Usted duró un tiempo por allá. Hay que Pensé que iba a desconectar. venir hablando con la Z. Hay que irse para volver. Sí. Bueno, Y con más brío. bueno, eso de más brío hay que verlo. Mire, creo que ha ocurrido lo menos mal después de las previsiones que se hacían con este fenómeno que el gobierno definió, y ciertamente lo fue, errático. Hay que decir que la gestión del gobierno, hoy veo un editorial en el periódico Listín evaluando eso, y creo que sí, el gobierno adoptó medidas muy temprano. El presidente de la República ya ayer se le veía un poco agotado. Sí. El presidente estuvo encabezando como debía ser, ¿no? Como es su responsabilidad en su condición de jefe del Estado, pero ha sido así
Y creo que los presidentes que hemos tenido en los últimos tiempos, Danilo lo hacía también, pero Abinader hizo un trabajo extraordinario y su equipo, él, la vicepresidenta de la República, que ayer en su último contacto con la prensa hacían la evaluación de lo que había ocurrido y era donde se daba la alerta roja o se establecía que permanecía alerta roja para 4 provincias, Barahona, Pedernales, Barauco y la provincia de Independencia. Eso fue una conferencia de prensa en Palacio en horas de la tarde, encabezada por el presidente, estaba el ministro de Defensa, la señora vicepresidenta de la República, que estuvo todo el tiempo con el presidente acompañándolo en las intervenciones con la prensa. Obvio, Juan Manuel Méndez, el general, que es el director del Centro de Operaciones de Emergencia, entre otros, el ministro de Obras Públicas también. Bueno, estaba el gabinete completo, pero ellos estaban dando la cara para las informaciones que había que suministrar. Ayer en la tarde, cuando se produce esta última participación del presidente con el país a través de la prensa, ya se había producido un recorrido que el presidente hizo un recorrido por la presa hacia el norte. Fue a Monción y a Sabaneta. Fue a Monción y fue a Sabaneta. Y allí hizo una valoración muy positiva de la gestión que se había hecho con el tema de los embalses. Uno de los elementos que preocupa cuando hay mucha lluvia es el nivel de embalse de las presas, porque en ocasiones cuando se pone por encima del nivel hay el riesgo de que la presa se afecte y se quiebre una de las paredes de la presa, y eso sería un desastre, quiera Dios que no ocurra nunca. Y lo otro es cuando hay que adoptar una medida de precaución, que es hacer el desfogue o desaguar la presa para que la presa pueda hacer un vertido mucho más rápido de lo que lo hace ordinariamente hacia abajo, y entonces los que viven aguas abajo pueden ser arrastrados. Por eso el gobierno insiste mucho, y lo escuchamos nosotros, por ejemplo, el viernes pasado, con la gobernadora de San Juan, que nos llamaba muy preocupada, ella, porque ellos tuvieron que militarizar la Mesopotamia, donde se produjo una desgracia terrible con el huracán George, y una zona debajo y muy próxima al embalse de la presa de Sabaneta. La presa de Sabaneta no tiene, como las otras presas, un sistema para usted poder graduar y entonces ir decidiendo qué cantidad de agua. Ahí hay lo que le llaman el hoyo de virola, que cuando la presa llega a un punto, automáticamente la presa se va desaguando. Es de vertido libre. Es de vertido libre, efectivamente. Sí. Entonces, no tiene compuertas. Es un caso muy delicado que el gobierno maneja, y ya vimos la experiencia, repito, que vivió el país con lo de George, pero afortunadamente el gobierno ha gestionado de manera muy adecuada las medidas de prevención. 2 muertos, la cantidad de lluvia caída sobre 150 milímetros en buena parte del territorio, que era una proyección que hacía el Indomet, y ciertamente hubo lluvia e inundaciones, y puede que todavía hoy y mañana tengamos lluvia en algunos puntos. Por eso, el jueves en el Gran Santo Domingo fueron 300 milímetros. Exactamente. El jueves en la tarde. 300 milímetros. Y el acumulador superaron los 500. Sí. Incluso en el reporte hablan de 8 personas atrapadas en inundaciones en la avenida de Luperón. En la avenida Luperón. En el centro del pueblo. ¿Sí? 8 personas atrapadas en una inundación en la avenida de Luperón. Eso fue el fin de semana. De modo que la gente que esté pendiente todavía, porque con la saturación que tenemos del suelo, lo que pasa siempre, lo que se dice siempre, cualquier chorrito que caiga puede complicar la cosa. Sí. Hasta ahora el gobierno, repito, ha hecho una buena gestión, la parte de la comunicación excelente para orientar a la gente debidamente, la parte de la militarización en los puntos en que hubo que militarizar, por si había que sacar a la gente también correcto, porque si la gente no se quiere ir por el televisor que tiene o el radito, hay que sacarlo. Y vi algo, la islita de la Saona, esa gente lo sacaron de ahí. Así mismo, no hubo. La guardia fue y lo buscó a todos. No, yo creo que hay que felicitar a las autoridades por el trabajo extraordinario que hicieron para que hoy estemos hablando del resultado que hablamos. Habrá ya evaluación con la parte agrícola, no sé, al día de hoy lo que ha ocurrido con la agricultura. El ministro, de hecho, hablaba con nosotros el viernes por teléfono. ¿Del viernes a hoy? No, sí, eso le digo. Entonces, para ese momento, o sea, el viernes, decía el ministro, no hablaba de mayores consecuencias. Creo que hay que volver a hacer el análisis y la revisión de lo que ha sucedido, porque es prácticamente imposible que con toda la lluvia que hemos tenido, aunque no ha sido brisas de huracanes, que regularmente es lo que arrasa,
con las producciones en los campos, pero sí bastante lluvia. Entonces hay que volver a hacer el análisis a ver cuál ha sido el impacto de Melissa en la agricultura. Escuchaba ayer a los cafeteros de Polo y de Ocoa hablar de que han tenido pérdidas significativas con el tema de las lluvias, el tema de los plátanos, el tema del arroz, aunque creo que el arroz ya lo habíamos cortado, no teníamos arroz en pendiente de cortar para sacar. De hecho, los arroceros se estaban quejando por otras situaciones con el tema de las exportaciones, de que hay demasiado arroz ahora en el mercado y de que no encuentran qué hacer con lo que ya tienen, que se le fue la mano en la exportación de lo que se había autorizado en principio para este cereal. Entonces, hay que volver a hacer el análisis. Volvemos a la normalidad esta semana, entre comillas. La semana pasada fue prácticamente perdida, fue una semana perdida. Volvemos a las aulas en el día de hoy, en las provincias que no están en alerta roja, pero no sé qué aprendimos de la pandemia con el tema y voy a referirme específicamente al tema de la docencia. Si tenemos una semana más de lluvias que no podemos y llevar nuestros hijos a las escuelas y a los colegios, ¿van a tener una semana sin docencia en la casa? Es la pregunta. O sea, las escuelas que tenemos el 4% para la educación, no tienen ningún mecanismo de dar clases virtuales. Estoy preguntando. Los colegios, algunos sí, tenían clases virtuales para sus estudiantes y continuaron dentro de lo que puede llamarse normal su programa escolar de este año. Recuerda que venimos con temas pendientes desde la pandemia en el sistema educativo. En pandemia se hizo virtual. Eso no lo hemos completado 100%. Todo lo que perdimos, el tiempo que perdimos en la pandemia, eso no lo hemos recuperado del todo. Entonces, si tenemos, Melissa nos recuerda que aunque muchas veces nos queremos comportar como un país rico, somos pobres. Y nos revela las miserias que tenemos en nuestros municipios, en nuestros pueblos, y las inversiones que tienen que hacer los gobiernos para que con 20 minutos, media hora de lluvia, usted tiene la ciudad anegada. Posiblemente no hemos profundizado en eso, a veces creemos que es un tema del que está de turno ahí, del presidente de turno, de la alcaldesa de turno, pero es un problema de todos. ¿Cuánto perdió el empresariado toda esta semana? No aprendimos que debemos tener un sistema educativo virtual para cuando tengamos situaciones como esa, porque Melissa va a pasar eventualmente, pero vendrán otras Melissas y posiblemente peores. O sea que tenemos que sentarnos a repensar el país, las inversiones que debemos hacer en temas como el drenaje, que los tenemos pendientes. Tenemos el drenaje pendiente, entonces tenemos una ciudad colapsada con 30 minutos de lluvia. Con 30 minutos de lluvia usted no puede llegar a Blue Mall y toda la plaza, todo estaba cerrado, este país, esta semana. Entonces esta ha sido una semana perdida. Ojalá y nos recuperemos un poco esta que va a empezar o que inicia. Hay una cifra de 10.000 millones del PIB que ha significado en pérdida para el país. El economista Antonio Siriaco dice que eso ha significado por lo menos 10.000 millones de pesos del Producto Interno Bruto. Y eso todavía no se ha cuantificado las pérdidas reales porque se está evaluando, haciendo el levantamiento. Ayer hablaba con un comerciante que reparte repuestos de vehículos y me decía, yo he dejado de vender al día de hoy, desde el miércoles esta fecha, 30 millones de pesos. En promedio de venta en diario, me decía, he dejado de vender. Es decir, uno a veces lo analiza de otro ángulo, sí, es cierto que a gente le afecta la situación. De lo que Giovanna plantea es un asunto difícil de proyectar o de prever. Digamos que se demostró que con la pandemia nosotros pudimos articular un sistema alterno a través de los medios de comunicación y a través de plataformas de internet para que los estudiantes pudieran sumarse al desarrollo del programa. Pero resulta
que con lo que ya se ha denunciado aquí, la poca conectividad o la brecha digital que tiene República Dominicana en zonas remotas, entonces lo que ocurriría es que vamos a darle el programa lectivo a una parte de los estudiantes que tienen acceso y tienen esa facilidad, pero al que no lo tiene, el programa entonces va a andar cojo, ¿verdad? Entonces tenemos unos estudiantes que sí avanzaron y los otros se quedaron a media porque no tenían sistema de internet en su casa, porque no tenían una computadora para poder bajar lo que se estaba haciendo. O sea, creo que en algún momento deberemos llegar a resolver este tema, tener conectividad 100%, y el gobierno, yo recuerdo desde los tiempos del presidente Medina con el plan Quiqueya Aprende Contigo, que era llevar internet a toda la República Dominicana, y no sé cuántas computadoras dijeron que se trajeron laptop en ese momento y que se estaban proyectando traer más, pues bueno, todo eso lo vimos, lo vivimos. Y ahora el gobierno tiene también preocupaciones por el mismo tema. Hemos escuchado al director del Indotel, al presidente del Consejo Directivo, Guido Gómez Mazara, hablar sobre esa preocupación del gobierno de estrechar aún más la brecha digital, de llevar internet a la totalidad de las escuelas. Uno quiere ver que eso sea posible y que eso se ejecute, que se materialice. Y a partir de entonces, sí, yo pienso que pudiéramos plantearnos la articulación de un programa alterno en el que los profesores, incluso ya con el esquema que tenemos de jornada extendida en el que hemos involucionado, lamentablemente, pudiéramos tener internet para que los estudiantes puedan irse un poco más allá de lo que establece el programa educativo, puedan investigar un poco más sobre los temas, más allá de lo que los libros de texto plantean sobre diferentes problemas de física, de matemáticas, de ciencias. Eso pudiera ser, pero yo entiendo, y lo hago para un poco tratar de responder a la compañera, que eso sería posible solo cuando lleguemos ahí. Lo de los alcantarillados, el alcantarillado, mucha gente, nosotros el jueves o el viernes que hablábamos del tema en la Super 7, he visto lo que había ocurrido ya y el nivel de saturación de los suelos y los acumulados en calles de la capital, en calles del centro de la capital, en el perímetro central. El tema que se nos plantea después de aquel 4 de noviembre de hace unos años, repetido al año siguiente, es que eso hay que tomarlo en serio. Nosotros no habíamos vivido una experiencia como la que se dio o la que se ha dado ya, que un acumulado de agua concentrado en un momento específico se derrame sobre una porción del territorio, en esa ocasión sobre la capital de la República, y genere lo que eso generó. Entonces es cierto, lo del acueducto, lo del sistema de alcantarillado, es un asunto que está planteado, que algún gobierno debe acometerlo en algún momento. Alguien lo tiene que hacer. Y eso que se nos presentó a nosotros, hay que decir, para que la gente no piense que vivimos fuera del mundo, eso se produjo en Nueva York hace un tiempo también. Eso se produce en otras ciudades. En Dubái. En Dubái se produjo, recuerdo la cantidad de carros inundados. Y en Alemania. Exactamente. Pero creo que a nosotros nos toca en algún momento ver seriamente el tema del alcantarillado sanitario de la capital de la República. Yo sobre eso incluso escribo en el Diario Libre hoy, porque yo creo que este es un país, yo lo decía la pasada semana, el dominicano es una marca mala de gente. Nosotros tenemos jodones. En este país, el meteorito tiene que caer aquí, y espero que no dure mucho. Porque esto es palo sin boga y palo sin no boga. Esto es el carajo. Yo comparto plenamente lo que han enseñado. El gobierno hizo un trabajo, pero sin desperdicio. Prevención ante todo. Ante un fenómeno totalmente errático. Ese pájaro se la pasó de abajo un rato, dando vueltas, no sé por dónde iba. El gobierno no tuvo tiempo de reaccionar. Esa vaina no vino de África Occidental y 2 semanas de seguimiento. Eso se creó ahí abajo de un brinco. Y la primera proyección que había, martes en la mañana, nosotros trabajando aquí, era que iba a ser una especie de ángulo de 60 grados, iba a girar hacia el noreste. Como una tormenta. Como como huracán ya. Como huracán. Sí. Ya si proyectaba eso, el huracán a caer República Dominicana es jueves. Eso es martes, en la mañana, nosotros aquí hablando. Que hay un video de John Morales que participó con Alicia Ortega en un programa aquí en Noticias CIN, aclamando a las autoridades que tomaran acción, porque no había tiempo de reaccionar. En ese momento, que se reúne un gabinete de emergencia y dice, vamos a resolver esto. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Bueno, vamos a hacer como hicimos 1 de noviembre pasado, que no hicimos nada, esperamos que pasaran las alertas, que la cosa avanzara más, y entonces decidimos, o mejor no, porque aquella vez nos criticaron, podían decir, ¿verdad? Aquella vez el país entero nos criticó, porque en teoría debimos despachar a la gente antes de su trabajo. Nadie pensó en docencia,
Nadie pensó en el PIB que se perdió esos días, que nos despacharon. Todo el mundo exigió al gobierno después, que por qué nos despacharon antes. El comerciante no estaba pensando que no vendió 30 millones de pesos. No, en ese momento era, es mal el gobierno, debo despachar a la gente antes. Mira esa desgracia que pasó, ahí se cayó un muro y murieron muchísima gente ahí abajo. Y esa gente no hubiera estado en su casa en vez de estar en la calle, no se hubiera muerto. Ah, coño, ahora el gobierno eso es lo que tenía que hacer. Sí, sí. Con tiempo. Ante una situación errática. Una tormenta que no se sabía para dónde iba. No, y en un momento se detuvo. Parada y 3 días. 3 días parada. Que yo digo que por eso que yo hago otra reflexión, porque como sociedad, todos tenemos también que ver cómo lo manejamos, porque el gobierno por un chique echa para atrás la vaina el miércoles. Sí. Porque no llovió el miércoles nada. Absolutamente. Y entonces había presiones. Y la gente burlándose en los medios de comunicación, en las redes sociales, burla. Ah, mira, si hubiera levantado el jueves, este país se cayó el jueves en la tarde. Ahí hubiera estado 500.600.000 gente trancada en la ciudad, jueves en la tarde, trabajando. Pero se hizo lo que tenía que hacerse. Y se recogió la gente. Porque lo importante era la prevención. Porque estamos en este fenómeno, señores. Miren, nosotros lo mencionamos la pasada semana, se cumplió 1 año de la Dana en Valencia. Sí. Es su primer mundo. Todo eso funciona muy bien. Pero los caudales que cayeron en el tiempo que cayó, no se veían en 100 años. Estamos lidiando con fenómenos que no se habían visto nunca antes en el mundo. Entonces usted tiene que reaccionar preventivamente para evitar lo único que no es reparable. Ese comerciante va a vender sus millones porque la gente lo necesita. ¿Qué es lo que vende? Pintura. Y no vendió, si no pintaron esta semana, van a pintar la que viene. Claro. Y si el carro está dañado... Lo van a arreglar después. Ahora va mejor si se dañó algún carro con... Te lo garantizo. ¿Sí? Que la feria de reserva la movieron, no te preocupes, que van a vender la semana que viene. El fin de semana la van a hacer y van a vender igualito. Y van a vender 7.000 carros y 8.000 millones de pesos. Entonces se va a recuperar. Ahora, lo que no se recupera es la gente que muere, la vida. Eso es irrecuperable. Eso es irrecuperable. Y una autoridad lo que tiene que trabajar para salvar vidas. Y más en un país como este tan vulnerable. Porque eso que dice Johan es verdad. Aquí la lluvia a nosotros nos desnuda la pobreza. Aquí vivimos en 2 mundos. Yo donde vivía a mí la lluvia me encantaba. Yo estaba en mi palomar viéndola caer. Pero hay gente que no. Entonces, hay gente que responsablemente se va a teteo, pero hay gente que lo tiene que recoger los 3 trapos que tiene y salir para la parte alta, para que el lodo no se le meta hasta aquí arriba. Y si usted no alerta a la gente, y si esa gente que vive ahí abajo, en vez de estar sacando los necesarios de su casa, lo que está es en un trabajo de guachimán o en una casa en el servicio doméstico. Eso fue lo que se evitó. Y en ese sentido, lo que la autoridad tiene que sentir, pienso yo, es respaldo de la ciudadanía para que si mañana vuelve a pasar algo así, y por cualquier razón no cae tanta agua, porque yo lo que quiero es que cuando tomen la decisión no caiga el agua, ahora que la tomen como sea, por si acaso, porque es lo que hay que prevenir. Si esa tormenta, en lugar de quedarse ahí, lo hubiera dado con arrancar derecho para el oeste, y no cae agua, aquí estuvieran acabando con el gobierno porque para el país en vano. Hoy todo el mundo acabando con el gobierno. Aquí se perdió muchísimo dinero, el gobierno haciendo bulto. Ah, porque son fenómenos que son impredecibles. Eso no es matemática, que 2 más 2 son 4 y menos 1 son 3. Usted hace pronóstico y hace estudios y ve lo que hay. Y toma previsión planificando sobre lo peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es esto. Bueno, vamos a prepararnos para lo peor. Y en el escenario peor, lo que había en República Dominicana la pasada semana, el peor escenario era que esa vaina se devolviera y nos diera a nosotros. Medio a medio, como le va a dar Jamaica mañana. Esa es la realidad con que estaba lidiando en ese momento. Y sobre esa base se actuó bien. Y creo que todos los funcionarios, felicito a la gente de presa. Yo estaba muy preocupado con San Juan el jueves, y aquí lo manifesté. Sí. Cuando estaba hablando de vertido libre de Sabaneta, gente que no quería salir. Así es. Pero se manejó bien. No, y una experiencia negra. Una experiencia negativa en el 98. O sea, aquí estaban las presas, el reporte del Comité Nacional de Presas era que estaban todas las presas cerca del 95-99%, todas, todas, se manejó bien, abrieron las compuertas, liberaron las aguas de forma controlada, que los canales pudieron manejarlo, no hubo mayores desplazamientos. Señores, nada más 2 personas murieron, es mucho, es 2 más de lo que queremos, pero básicamente fue por imprudencias, no fue porque se la llevó el río
o una cañada. Entonces, son cosas que hay que saludar ante una desgracia como esta. Que muchísimo daño a la agricultura, no tengo ninguna duda. Muchísimo daño a la economía, creo que esos 10.000 millones quedan chiquitos, es mucho más de ahí. Pero son los efectos de este tipo de fenómenos que lo importante al final es, repito, para cerrar, salvar vidas. Y en eso se enfocó el gobierno, y yo por eso saludo y valoro y creo que debe ser la conducta de todos los gobiernos, de los que vengan, ante fenómenos como estos. Bueno, hay que insistirle a los padres, que con la facilidad que tiene hoy la sociedad dominicana y el mundo para transmitir cosas, sé que quizás todo el mundo lo conoce, lo sabe, que hay docencia en todo el país, con excepción de Barahona, la provincia de Independencia, Bauruco y Pedernales. El resto de las provincias hay docencia en el día de hoy, de manera que los chicos tienen que estar preparándose ya para irse a su clase. Hoy hay docencia, la gente a trabajar, el que le toca trabajar, que se levante temprano a trabajar. Ya estamos llamando a la reanudación del país. El país tiene que producir, el país tiene que trabajar. Odio, repito lo que decía al principio, con moderación, estar pendiente a los informes que den las autoridades con respecto a lo que pueda ocurrir, básicamente a las informaciones que puede emitir el Indomet o a las informaciones que pueda dar el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE. Pues miren.